Muy buenas noches para todos. Ahora sí, bienvenidos. Gracias por estar conectados en este tiempo de Coinonía. Estamos en la clase número 6 de nuestro estudio bíblico de fundamentos. Para los que se nos unen por primera vez, los invitamos para que nos sigan a través de las distintas redes sociales. Estamos dejando las clases grabadas en YouTube. Y para los que de pronto van en el carro o no tienen la oportunidad de estar aquí conectados, también lo pueden escuchar por Spotify. Tienen el audio para que se puedan adelantar en las clases. Todos son bienvenidos, pueden integrarse a este proceso cuando quieran, porque realmente aquí la idea es que todos aprendamos. Bueno, en el día de hoy, como les había comentado, la idea es que iniciemos nuestro recorrido por la introducción hacia los evangelios. En las clases anteriores lo que quisimos hacer fue un recorrido muy rápido de cómo fue escrita la Biblia, en qué idioma y cuáles son aquellas herramientas que nos van a ayudar a nosotros a poder sostener realmente una fe a través de la palabra. La palabra ha sido el libro más cuestionado hasta el día de hoy, y hicimos un pequeño barrido para realmente tener las herramientas y los argumentos sólidos, históricos, que nos da la palabra misma sobre ella, pues para poder hablar con autoridad y pues también para que fortalezca nuestra fe en todo este proceso. Entonces, bienvenidos a todos, y hoy quiero hacer un recorrido sobre la introducción a los evangelios, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a aprender en esta noche es, ¿qué significa la palabra evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio del griego evangelion, que significa buen mensaje, que es traer buenas nuevas, y se origina de la palabra bien, que es bueno, y también nos trae el significado de clamar o narrar. Si usted va a un diccionario, evangelio se traduce se viene el origen de buen mensaje o buenas nuevas. Entonces la pregunta es, ¿buenas nuevas de qué? Y la respuesta es las buenas nuevas sobre Cristo y la salvación. Esas son las buenas nuevas que tenemos. Marcos menciona que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Así que arrepiéntanse y confíen en estas buenas noticias. Eso es lo que nos dice Marcos en el Evangelio. Entonces, cuando vemos este maravilloso mensaje, que el Evangelio traduce buenas noticias, entender que son buenas noticias de Cristo y la salvación. Las buenas noticias son acerca de que el reino de Dios se ha acercado. Y es la manera en que toda la historia bíblica llega y se centra en Jesucristo. Y podemos ver rápidamente que la palabra de Dios muestra desde el principio de la creación que Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros, siempre ha querido lo bueno, pero nuestra humanidad, nuestra tendencia a hacer lo malo, nos lleva a pecar y nos lleva a apartarnos de Dios. Pero Él inmediatamente, en su plan, busca una manera para restaurarnos, para volver a unirnos de nuevo con Él, ¿sí? Pues vemos eso ya a través de la historia, y por eso el Evangelio es esas buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Y esto inicia desde la época en que Dios elige a Abraham para reiniciar ese proceso de relación que se dañó con Adán por el pecado. Y Dios quiere restaurar no solo a su pueblo, sino a todas las naciones, ¿sí? Entonces podemos decir que ese evangelio, esas buenas nuevas, es como el reino de Dios se ha acercado a nosotros y que Él nos va a compartir la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Eso es evangelio, y esas son las buenas nuevas, porque muchos dicen, ¿ya te hablaron de las buenas nuevas? Usted le va a compartir a alguien sobre Cristo y ya te dieron las buenas nuevas, y las personas quedan, ¿buenas nuevas de qué? Ya usted ya sabe, las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Si vamos a Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al 5, dice, pero cuando vi el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí resalto la palabra cumpliendo, con el cumplimiento del tiempo. Y dice, bueno, ¿cómo así? Aquí Pablo le escribe a los Gálatas esta carta. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Que durante todo el trayecto de la historia, la misma historia es Jesucristo. La misma historia, todo, absolutamente todo, y lo que vamos a ver en esta introducción, es cómo Dios preparó todo el camino a través de los imperios, a través de la tecnología, a través de la misma religión, a través del lenguaje, de la comunicación. Cómo Dios preparó todo para el cumplimiento de ese tiempo, para que Dios enviase al Señor Jesucristo. Dios preparó absolutamente todo, aún lo secular y lo no secular. Pues el término secular traduce apartado, ¿no? Que es apartado de Dios, significa secular. Muchos dicen, ¿usted tiene un trabajo secular? ¿O usted canta o tiene música secular? Es como cosas que no tienen que ver con Dios. Pero realmente todo, cuando vemos todo lo que vamos a ver esta noche, vamos a entender que absolutamente todo lo que compone la historia apunta a la preparación de la venida del Hijo de Dios. Que el Señor lo trajo en el momento exacto. Eso no fue un accidente, no fue porque es que alguna casualidad, no. Dios lo planeó absolutamente todo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y pues claramente el caso del Señor Jesucristo no es la excepción, no es una casualidad, ¿sí? Dios interceptó la historia judía y Dios controla todos los eventos de la historia, que es lo que vamos a ver a continuación. Y aquí vamos a arrancar con un pequeño recorrido sobre cómo desde la perspectiva, vamos a ver varios aspectos a nivel de la religión, a nivel de la historia, a nivel de la tecnología, del lenguaje, cómo todas estas cosas se alinearon en un punto exacto para que en ese momento y ese preciso momento de la historia llegara el Hijo de Dios a la tierra. Desde el punto religioso, Dios quiere restaurar la relación con el hombre, empezando por un hombre llamado Abraham. Eso lo vemos por allá en el libro de Génesis. Más adelante entraremos a revisar libro por libro, pero aquí él nos cuenta cómo él empieza a formar esa relación con el hombre, cómo él se acerca. Y de hecho es importante e innegable hablar que pues, la religión judía, el judaísmo, pues nace a través de esta relación, y hoy de hecho muchos todavía la practican hoy día, ¿sí? Es la única religión, pues aparte del cristianismo, donde Dios busca al hombre. Si ustedes ven otro tipo de religiones, el hombre es el que busca a Dios, ¿sí? Y trata por méritos, por esfuerzos, por obras, tratar de complacer o acercarse o ganarse el mérito de Dios. Pero realmente vemos que el judaísmo y el cristianismo son las únicas religiones que Dios es el que nos busca, y sabemos esa realidad. Muchos dicen hoy día, no, yo estaba buscando a Dios y yo encontré a Dios, y realmente no es así. La respuesta es: Dios nos encontró a nosotros. Yo a veces pienso que Dios juega a las escondidas con las personas, como ese papá con su hijo, y el papá siempre sabe dónde está escondido el niño, siempre va a saber dónde está, y el niño trata de creer y pensar que el papá no lo está viendo, pero sí. Y así es nuestra relación con Dios. Dios nos encontró, Él sabe dónde estamos, ¿sí? De hecho, en el libro de Génesis viene a mi memoria este momento cuando Adán y Eva pecan. Dios le hace la pregunta a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? Y es una pregunta que quiero que cada uno nos llevemos hoy como reflexión. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu relación con Dios hoy? Porque lo que Él busca es restaurar esa relación. Dios te está buscando. Dios está mirando la forma, la manera
para acercarse a ti. Entonces simplemente rindámonos y entreguémonos a Él para que realmente Él pueda hacer su obra maravillosa, que cumpla su propósito en nuestras vidas, así como lo hizo en Abraham, en Moisés, en todos los hombres de Dios, que Él pueda hacer su propósito en nuestras vidas. Aquí, cuando vemos, realmente el judaísmo tiene dos momentos, dos periodos. Uno, desde ese aislamiento que está desde Abraham hasta Jeremías, de esos libros que vimos en las clases anteriores, como desde el Génesis hasta Jeremías, Dios siempre ha tratado de buscar al hombre, pero el hombre por su rebelión, por su pecado, pues no ha podido tener y cementar esa relación. Y hay otro periodo que es la dispersión. Sabemos que Israel como tal fue partido en dos, en lo que llamamos el reino del norte y el reino del sur, lo que era Samaria y lo que era Israel del norte y lo que era Israel del sur o Judá, como estos dos, este gran imperio que había construido Salomón fue partido en dos por el mismo pecado, la avaricia, etc. Y cómo esta división también a causa de la rebeldía y del pecado lleva a que el imperio babilónico tome en cautividad a estas tribus de Israel. Entonces vemos claramente que aquí empieza un periodo fuerte, el destierro, el exilio hacia Siria en el año 722 a.C. se lleva a las 10 tribus de Israel y posteriormente Babilonia, que es el imperio liderado por Nabucodonosor, toma a las otras 2 tribus faltantes. Eso fue alrededor del año 605 al 586 a.C. Toma a estas tribus y las lleva en cautiverio. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver absolutamente todo, porque de aquí en adelante se está haciendo una preparación para la venida del Mesías. Todo esto, la historia, y como les decía al principio, la historia, la tecnología, la parte política, gramatical, todo se une para esa preparación de la venida del Mesías. Y aquí quiero entrar en una parte muy, muy relevante, que es una visión que tiene Daniel. En el libro de Daniel, él tiene el rey Nabucodonosor tiene una visión de una figura donde hay una especie de hombre, donde tiene una cabeza con oro, unas piernas, unos pechos y brazos de plata, y tiene una parte intermedia del cuerpo que es de bronce y unas piernas de hierro. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, realmente tiene muchísimo que ver, porque acá nos está mostrando Dios a través de su palabra la visión de los imperios que iban a estar predeciendo antes de que llegara el Mesías aquí a la tierra. Entonces, lo que es la cabeza de esa figura que veía Daniel es una cabeza en oro y mostraba el imperio babilónico, que era el más grande hasta ese momento, que había tenido en cautiverio a esas tribus que hablamos hace un momento, las tribus de Israel, y las tenía cautivas. Y Daniel empieza a ver en esa visión cómo esto pues generó gran terror y temor. De hecho, Daniel casi no podía hablar cuando tenía la visión, porque decía, wow, esto es impresionante lo que estoy viendo, esta visión que Dios le estaba dando a él. Lo que son los pechos y los brazos eran de plata y mostraba el imperio medio persa. Eso era lo que significaba cada parte de esta visión, de esta figura que él estaba viendo. Luego, lo que es el vientre y los muslos estaban hechos de bronce, y esto mostraba el imperio de Grecia, ¿sí? ¿Cómo iba a ser? Entonces nos va narrando como una serie de etapas, porque esa interpretación la podemos ver más adelante cómo se va dando. Y luego las piernas de hierro, que fue en el 168 al 476 después de Cristo, que significa que son el imperio romano. Esto lo vemos ya mucho más adelante, cuando los líderes de Roma muestran
cómo se está comportando este proceso. Entonces, acá ya podemos hacer un recorrido del significado y hay una parte importante y es los pies que están hechos de hierro y barro cocido. Nos muestran que esto va a ser desde el 331, esto va a ser un periodo que pues va a ser mucho más adelante del periodo romano, y algunos alcanzan a interpretar que seguramente esto va a ser un tiempo posterior a, pues claramente a lo que sucedió con el Señor Jesucristo en la cruz. O sea, va a ser un periodo donde va a venir seguramente un grupo, una asociación, una organización mundial que va a traer pues mucho caos y opresión a la humanidad. Pero bueno, eso se lo dejamos ya a los ultra estudiosos para que más adelante lo veamos. Por ahora, en fundamento, solo que les quiero contar es que dentro de esta interpretación hay unos imperios que están antecedidos, que están preparando la venida del Mesías, y es por eso tan importante entender que el Evangelio son esas buenas nuevas de que el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas. Amén. Entonces, haciendo un recorrido un poquito más detallado sobre estos imperios, vemos que el imperio babilónico, que fue cuando Nabucodonosor toma cautivo a estas tribus, de hecho ahí lleva a Daniel, lleva a varios de los jóvenes sabios de la época, los tiene en cautividad, se lleva a los más sabios, se lleva de hecho parte de elementos del templo que son supremamente sagrados, santos, importantes para todo lo que venía realizando el judaísmo en su momento, la religión principal, y cómo fue profanada estos elementos. Ahí pues un personaje principal es Nabucodonosor, quien fue el que lideró todo esta conquista, ¿sí? Y cómo ellos pues fueron llevados a la cautividad. Eso fue el reino de Judá, que hablábamos hace un rato, que era la parte sur, el sur de Israel, pues porque finalmente ellos se rebelaron, ellos estaban primero con Dios, ¿sí? Y luego con el imperio babilónico. Eso fue alrededor del siglo VI antes de Cristo, y Nabucodonosor II, que es el rey de Babilonia, sitió, o sea, rodeó Israel, a Jerusalén en 2 ocasiones, y ahí se da una primera deportación, o sea, un primer exilio de varios de las personas que vivían en Jerusalén. Dentro de este evento, Nabucodonosor conquista Jerusalén y deportó a miles de judíos a Babilonia, incluyendo a la clase élite y al mismo rey Joaquín, que estaba en ese entonces, y destruye el templo de Salomón, ¿sí? Luego hay una segunda deportación, ya más o menos sobre el año 586 a.C., hay una segunda deportación, y tras una nueva rebelión que se levanta del pueblo de Israel, Nabucodonosor destruye Jerusalén por completo y deporta a la mayoría de los judíos restantes, y quemó el templo de Salomón y saquearon todos los tesoros de la ciudad. Eso pues trajo varias consecuencias. El reino de Judá pues literalmente dejó de existir como una entidad independiente. Los judíos vivieron en exilio en Babilonia por más de 70 años. El cautiverio tuvo un profundo impacto en la cultura y la religión judía, y eso lo vimos en las primeras clases de por qué algunas partes de la Biblia están escritos en arameo, ¿sí? Pero porque hay ciertas partes que están escritas en arameo por esa misma cultura y esa influencia de la lengua, del idioma, de ese cautiverio que ellos tuvieron. Ahí pues también hay participación, vemos personajes importantes como Sedequías, que era el rey de Judá, Jeremías, que fue el profeta que advirtió a Judá que eso todo iba a suceder y que pues a él no le creyeron de lo que iba a pasar. Pues Daniel, cómo profetiza y cómo pues al final él también pues empieza a tener unas visiones que Dios le muestra durante los imperios que él estuvo, ¿sí? Y lo más tremendo es que este imperio creció, fue bastante poderoso, y también pues ellos tuvieron un tiempo de 70 años de cautividad.
Lo interesante de este imperio, el imperio babilónico, es que en una noche cae ese imperio. En una sola noche cae, después de tanto poder. Y eso, yo no sé si alguien me puede ayudar, por favor, con Daniel capítulo 5, del 5 al 31. El primero que lo encuentre, levante su manita ahí, o abra su micrófono, y quiero que lo leamos porque es importante entender cómo fue que cayó ese imperio en un día. En un día. Yo ya lo tengo. Adelante, por favor. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia, entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo,
hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Tú, señor Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Neme, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Gracias. ¿Por qué lo leímos todo? Que uy, qué versículo tan largo, pero no. Era importante entender todo ese contexto de todo lo que sucedió y por esa razón cayó el imperio babilónico en una noche. Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor, que era el nuevo rey del imperio babilónico, profanó los vasos, las copas que estaban en el templo de Israel. Empezó a tomar vino y tener, digamos, ciertas atribuciones que violaron, digamos, profanaron los elementos del templo. Y Dios, imagínense esa escena, una mano escribe en la pared, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Y queda pues todos anonadados, ver una mano ahí en el aire escribiendo. No interpretaron, trajeron a sus interpretadores, a sus magos, y nadie sabía. Y bueno, la madre de Belsasar dice, bueno, traigan a Daniel, que él es el que ha interpretado, le ayuda a su padre. Y Daniel, con su sabiduría, claramente ya mayor, empieza a contarle toda la historia de lo que había pasado con Nabucodonosor, cómo él se había creído el más grande, que todo lo que había pasado con su imperio había sido por sus capacidades, por sus fuerzas, por lo que había logrado en su capacidad, su sabiduría. Nunca reconoció a Dios, y ahí fue cuando él, ese mismo día que se engrandeció, quedó loco y tuvo mucho tiempo, estuvo en tiempo de locura, y Dios le dice el tiempo exacto donde él va a recobrar su conciencia, cuando él ya entiende que Dios es el que da absolutamente todo. Le explica Daniel esto a Belsasar, y a partir de ese momento le da la interpretación de lo que significa Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, y le muestra que Dios lo pesó y fue hecho falto, y le dice que su reino será destruido. Y esa misma noche, dice allá cerrando el versículo 30-31, que a él lo asesinan, y Darío toma el reino babilónico. Darío de Persa. Bien, entonces ya vemos cómo se cierra ese capítulo de este imperio, y el imperio persa entra a esta nueva etapa, esta nueva parte de la historia. Y allí pues vemos algo impresionantemente poderoso, maravilloso. Yo cuando lo leí decía, wow, qué perfección la palabra de Dios. Darío, después de Darío, Ciro. Y Ciro, si alguien de pronto me ayuda, por favor, con Isaías 44,
28. Isaías profetiza sobre lo que va a pasar con el imperio persa 200 años antes de que llegara este siguiente emperador o el siguiente rey. ¿Alguien tiene a la mano? Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiro. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo será fundado. Será fundado, no más. El 28 es ese. Amén. Isaías 44, 28 dice en una versión, dice: yo le digo a Ciro. Imagínese esto. Es como si hoy dijéramos el próximo presidente de Estados Unidos en 200 años será el señor Pedro. ¿Con qué precisión habla sobre esta persona? Le da el nombre exacto. Dice Ciro. Isaías 44, 28 dice: yo le digo a Ciro, tú eres mi pastor, tú harás todo lo que yo quiero. Y le digo a Jerusalén, tú serás destruida, y al templo se pondrán tus cimientos. Imagínese esa perfección de esa profecía. No, o sea, es sin duda alguna una de las profecías más claras, más precisas e innegables de la revelación de Dios, esa exactitud con la que Él lo hace y es demostrada. Y así como Isaías lo profetiza, vemos muchas otras profecías que Isaías hace con esa exactitud, como el caso del nombre de Ciro, el tiempo y el imperio. También como encontramos Isaías 7:14, donde nos muestra que Él es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice Emanuel, que de una virgen nacerá. Así es. Si alguien tiene de pronto Isaías 7:14, que lo lea, por favor. 7:14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Amén. Imagínese esto, o sea, precisos, temas precisos, contundentes. Todas las profecías han sido cumplidas. En nuestra siguiente clase vamos a ver cómo en un solo día se cumplieron 28 profecías en Cristo. Porque es maravilloso, o sea, saber que la Biblia es real, que la Biblia es contundente, que no tiene errores, que es precisa. Por lo tanto, yo le decía a alguien en alguna oportunidad: mira, la Biblia se ha cumplido hasta el día de hoy. Más del 80% de la Biblia, hoy podemos tener certeza de que todo lo que se ha cumplido ha estado a cabalidad. ¿Cuál es la probabilidad de que lo que hace falta porque se cumpla, se cumpla? Va a ser 100% eficaz, 100% verdadera. Entonces, si una de las promesas es que Cristo viene, que Él vuelve, pues preparémonos para eso. Y pues, ¿cómo prepararnos? Pues simplemente, como Él dice, a través de las Escrituras, conociéndolo, porque Él es la vida eterna. Amén. Entonces, aquí viene algo maravilloso. Ciro, ¿qué hace? Entonces dirán, bueno, ¿y cómo así que Ciro es el instrumento de Dios? ¿Cómo que Ciro es el pastor? ¿Cómo que Ciro es el ungido de Dios? Si Ciro tenía en cautiverio al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo así que mi siervo? Pues resulta que Ciro es el primer emperador que empieza a enviar a Zorobabel a que haga el primer regreso del exilio. Con un grupo de personas lo envía para que ellos empiecen a levantar nuevamente al pueblo de Israel, empiecen a trabajar para que se pueda levantar nuevamente el pueblo. Y eso es algo maravilloso de lo que Dios empieza a usar a Ciro para empezar a restaurar. Luego hay un segundo regreso. Y ese segundo de regreso se da con Esdras, el sacerdote Esdras. Y ya Dios empieza a poner a este hombre, a este varón, para que empiece a recordarle a su pueblo cuál es la palabra de Dios. Y muchos, al empezar a entender, rompían sus vestiduras, es decir, hemos pecado, hemos fallado,
hemos cometido pecado delante de Dios y nos arrepentimos y estamos dispuestos, porque muchos de ellos ya se habían casado con mujeres que no eran de su pueblo, de otras creencias, culturas, ideologías, y pues esos también los habían desviado de su corazón, los habían apartado de Dios para adorar otros dioses. Y aquí empieza a restaurar Dios, a enviar a sus profetas para que la palabra se empiece a fortalecer al pueblo de Israel. Y por el tercer regreso, él usa a Nehemías para que él pueda ir a levantar los muros. Y esto lo vamos a ver ya cuando veamos el libro de Nehemías. Qué maravilloso, como literalmente nos manda un mensaje donde en un lado tenían la herramienta para poder levantar los muros, para echar el cemento, para construir, y en otra tenían el escudo y la espada para defenderse de los enemigos. Hay ahí unos mensajes muy hermosos, poderosos que Dios nos envía de cómo deberíamos nosotros estar en nuestra vida cristiana de la mano de Dios, o sea, trabajando, pero también preparados para la batalla. Amén. Entonces, este imperio persa, a través de Ciro, hace estos 3 regresos de estos exilios para que se empiece a fortalecer nuevamente el pueblo de Israel. Luego viene otro rey que es Artajerjes, que él también es parte de este labor donde envía a estos hombres para la reconstrucción. Y también tenemos el rey Asuero, que eso lo podemos encontrar en el libro de Esther, y nos cuenta toda la historia de Esther y cómo muestra la relación de esta reina, cómo fue elegida, cómo tiene esa relación para poder salvar a su pueblo de mucho de la destrucción que se tenía con los judíos. Entonces aquí todo esto era el imperio medio persa, y aquí es un resumen a alto nivel. La invitación es que usted se tome su tiempo para poder leerlo y escudriñar más las escrituras. Recuerden que mi propósito es que usted se enamore más de la palabra, que usted diga, yo quiero saber más, no me quiero quedar con esta porción, yo quiero más. Esa es la invitación para que usted lo haga. Después del imperio medio persa, que también duró bastante tiempo este imperio, llega el imperio de Grecia, liderado por Alejandro Magno. Alejandro Magno, pues él para poder conquistar el imperio medio persa, duró más de 10 años batallando contra este gran imperio para poder dominarlo, para poder someterlo, ¿sí? Porque era demasiado grande este imperio. Y lo que quería Alejandro era poder hacer lo que llamamos hoy la helenización. Entonces uno dirá, bueno, ¿y qué es la helenización? Pues la helenización básicamente fue la época, y se le llama así porque es el término que se usa para la difusión de la cultura griega a lo largo del Mediterráneo y del Oriente Próximo, ¿sí? Todo lo que conquistó Alejandro Magno. Y el término de helenización viene de la palabra griega helenicen. Helenicen, esa es la palabra. Y básicamente lo que él quería es hacer una cultura, que todos vivieran, hablaran y adoptaran las costumbres griegas, ¿sí? Y bueno, entonces ustedes dirán, ¿y todo esto qué tiene que ver con la introducción a los evangelios? Pues todo esto es parte del plan perfecto que Dios tiene y tuvo para la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el griego fue el idioma que se expandió, ¿sí? Fue la difusión en esta época de la helenización. Alejandro Magno quería que todo el mundo hablara griego. Ese era el griego koiné, que era el griego antiguo, ¿sí? Para que todo el mundo pudiera transar, comercializar y tener todo tipo de reuniones y eventos diplomáticos a través de este idioma, a través de esta lengua, ¿sí? Como decir hoy día el idioma que más se usa para negociar, el inglés, el mandarín. De esa misma manera, Alejandro Magno quiso interiorizar y expandirlo, y logró hacerlo. Todo el imperio grecio hizo que muchas cosas hoy las tengamos. Alejandro Magno implementó campos deportivos, plazas, centros de estudio para que la gente se dedicara a aprender el griego, y esto pues realmente generó y aperturó y preparó el camino para poder llevar las buenas nuevas.
Posteriormente, pues Roma conquista Grecia. Y bueno, por ahí hay algunos estudiosos que dicen que Grecia sí, o sea, Roma conquistó Grecia, pero Grecia conquistó a Roma en su cultura, porque hasta el día de hoy se sigue manejando la cultura, el idioma, las artes, hasta la misma filosofía en el mundo entero. A través de esta conquista que se dio, hubo una conquista por parte y parte. Parte de este proceso, digamos, de ganar la batalla, Roma, pues militarmente fuerte, táctica, militarmente muy buenos, pues toma Grecia, pero Grecia sigue manteniendo la cultura y todo lo que es la filosofía alrededor, y entre esas el idioma, que era el griego, ¿sí? Y esto facilitó el momento y la llegada del Señor Jesucristo a ese tiempo, para que se pudiera hacer lo siguiente, y es compartir esas buenas nuevas, ¿sí? Cuando Roma ataca a Grecia, ellos tuvieron que preparar carreteras. Ellos tuvieron que preparar para poder fácilmente llevar armamento, para fácilmente llevar alimentos, para llevar todas estas cosas. Y eso facilitó caminos para conexiones entre muchas ciudades, que facilitó posteriormente que los apóstoles, los misioneros, los evangelistas pudieran llevar esas buenas nuevas de una manera mucho más fácil. Y esto realmente facilitó toda la gestión. La misma tecnología de la época permitió lo que hablábamos en las clases anteriores, las copias, ¿sí? Ya lo que eran las copias de la palabra de Dios, las cartas que escribía Pablo, que escribió Juan, Pedro, los evangelios, para que esa distribución se hiciera mucho más fácil por todo el continente y pues por todo el mundo. Entonces, en conclusión, bueno, acá hay otro tema importante, y es que cuando Roma conquista Grecia, se acaban las guerras, porque veníamos de un periodo donde un imperio atacaba a otro y así. Entonces, el persa al babilónico, el de Grecia al persa y el romano a Grecia. Pero después del romano no hubo otro en ese momento, que duró muchísimos tiempos. De hecho, duró hasta 400 años después de Cristo, el imperio romano. Y esto hizo que hubiera pues una cierta tranquilidad, porque ya no habían guerras. Roma, si ustedes se ponen a estudiar un poco cómo fue este imperio, ocupó literalmente toda Europa, parte de África, Medio Oriente. O sea, tenían medio planeta, uno de los imperios más grandes de la época. Por lo tanto, pues ya ellos tenían claramente dominados a muchos pueblos, pero había paz. Y esto también permitió que esa paz permitiera llevar mensajes a las personas, porque pues si están en un conflicto bélico, difícilmente usted va a poder en plena guerra llevar un mensaje o hablarle a alguien para que le preste atención de lo que usted quiere compartirle. Y es el momento. Ahora, en guerra o en paz, creo que Dios nos llama a nosotros a que a tiempo y fuera de tiempo compartamos el evangelio. Y sé que muchos de los que están acá escuchándonos y viéndonos, cuando yo les pregunté qué les motiva, por qué razón está tomando usted este curso, dice, porque yo quiero tener más herramientas y quiero yo realmente aprovechar mi tiempo para ser más efectivo en la evangelización. Entonces, creo que esta clase es para usted. Después de que hay una paz, pues esto ayuda a la evangelización, y pues claramente pues tenemos el evento maravilloso, y es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, su nacimiento, su vida y su sacrificio y su resurrección. Y es allí donde vemos esas buenas nuevas. Todo este contexto histórico que les estoy contando acá es simplemente para que entendamos que Dios lo preparó absolutamente todo. El idioma, las carreteras, la escritura, la paz, absolutamente todo. De la misma religión, para que Él pudiera llegar y pudiera cumplir su propósito. Muchos dijeron, tal vez Él pudo haber nacido en el imperio persa o babilónico. Pero Dios tenía preciso el momento, el lugar, la fecha exacta para que Él viniera
a dar ese mensaje maravilloso de que el reino de Dios se ha acercado. Y dentro de esa preparación de la segunda venida, de su manifestación por primera vez aquí en la tierra, vemos que hay características supremamente importantes para la introducción a los evangelios, y es que el pueblo tuvo 70 años de cautiverio, 70 años en Babilonia, en Asiria, donde fueron esclavos, donde fueron llevados a una etapa difícil, tiempo de dificultad, y a eso se le suman 400 años de silencio, 400 años donde Dios no envió profeta, donde no hubo palabra de Dios durante todo ese tiempo. Y esto sirvió para producir un vacío, una necesidad por Dios. A veces muchas de las cosas que nos suceden, decimos, pero ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué estoy como que no puedo caer más bajo? Dicen algunos, yo ya llegué a tocar fondo. Pero a veces tienen que suceder estas cosas para que veamos y pongamos nuestra mirada hacia el cielo y decir, realmente solo hay un Dios. Todo lo que nos pasa en nuestra vida tiene un propósito, y más cuando nosotros nos rendimos y creemos y entendemos que todo está bajo su control y todo está bajo su mano. Por eso la palabra nos dice que todas las cosas obran para bien para los que amamos a Cristo Jesús. Si hoy usted está pasando por una circunstancia de dificultad, de salud, de dinero, tal vez tristeza, depresión, la circunstancia que usted esté pasando hoy, usted va a entender que si su fe y su confianza está en Dios, Él usará eso para bien suyo. Y yo lo creo, yo creo que todo lo que ha pasado en mi vida me ha enseñado a valorar muchas cosas, a que tengo que cambiar otras cosas, que hay cosas que no debo hacer. Y es parte de eso que Dios nos quiere enseñar. En estos 400 años que el pueblo no tuvo un mensaje, ellos simplemente quedaron en la parte donde iba a venir el Mesías. Y viene. De hecho, el último libro del Antiguo Testamento es el de Malaquías. Y ahí hay 400 años de receso, de silencio, hasta que llega el primer evangelio, que es el de Marcos. Bueno, allá en el orden de escritura fue Marcos, pero solo vamos a ver ya más adelante, y está Mateo, Marcos, Juan, Lucas, donde nos muestran las características del Mesías, quién es Él y cómo muestran las evidencias de que realmente Jesús cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento. Se cumplieron absolutamente todas. Y pues realmente toda esta necesidad, de todo este silencio, nos hace generar ese gran deseo por escucharlo, por escuchar su voz, por querer tener realmente una palabra de esperanza y de fe que su pueblo y se va a cumplir todas las profecías del Mesías. De hecho, muchos preguntaban, bueno, y le decían a Juan el Bautista, ¿y tú eres el Mesías? ¿O tú eres Elías? Preguntaban. De hecho, si alguien me ayuda, por favor, ahí con Juan, capítulo 1, del 19 al 23. Si alguien me ayuda ahí, les agradezco muchísimo, porque todos estaban esperando al Mesías. Todos tenían, o sea, ya ha pasado mucho tiempo. Queremos, necesitamos. Ya lo tengo. Listo, entonces, señora Julia, adelante, por favor. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Amén. Hasta ahí. Sí, gracias.
Excelente. Y gracias por la participación, que me encanta la velocidad con que encuentra esos versículos. Juan capítulo 1, versículo 19 al 23, nos muestra una de las tantas inquietudes que tenía el pueblo por saber si él era realmente el Mesías, ¿sí? Pero ahí claramente Juan dice, no, yo soy esa voz que clama en el desierto, que no soy digno ni siquiera de amarrar sus sandalias, ¿sí? Yo no soy el Cristo. Él lo aclara. Pero también vemos por allí en Lucas 7:20 que el mismo Juan le dice Lucas 7:20 dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Sí? Todos, absolutamente todo el pueblo estaba a la espera de ese Mesías. Del Mesías. ¿Por qué? Por ese largo cautiverio, por esa larga espera, por esos 400 años de silencio. Y Dios lo había planeado absolutamente todo para que se cumpliera a cabalidad este tiempo. De hecho, si nosotros hacemos un recorrido rápido por todos los imperios y por cada uno de ellos, vemos cómo Babilonia y Persia tenían unas religiones bastante fuertes. De hecho, hasta el día de hoy muchas de esas se han venido conservando por tradiciones, por influencias, por creencias, y algunos de esos dioses todavía los buscan. La astrología, el politeísmo, religiones orientales, todas estas cuestiones aún siguen por allí dando, pero nada de esto satisfacía al ser humano, nada, absolutamente nada de esto llenaba, y muchas personas nos han dado testimonio hoy día de que han probado absolutamente de todo, que han hecho esto, que han hecho lo otro, pero nada los satisface, porque no han tenido un encuentro con el único y verdadero, con el que encajamos y amamos y somos amados, ¿sí? Y el hombre seguirá teniendo esa persecución para llenar ese vacío espiritual que solo Dios puede llenar. Solo Dios. Muchas personas lo buscan en las drogas, en la rumba, en las mujeres, en el entretenimiento, pero hay un vacío que solo Dios puede llenar. Muchos hasta tratan de verlo en sus parejas, su esposo, su esposa, en sus hijos, en sus proyectos, en sus carreras, pero nada de esto lo satisface porque somos hechos. Yo a veces hago la figura de un rompecabezas donde esa partecita encaja exactamente ahí donde está tu vida en Dios. Si no encajas en otro lado, ¿sí? Somos hechos para amar y para ser amados por Dios. Entonces así muchas religiones se han expandido por el mundo, pero no han logrado, porque realmente solo Él nos llena, solo Él nos salva. También vemos el imperio de Grecia, cómo se expandió mucha filosofía, mucha arte, mucha sabiduría humana, Sócrates, Platón, todos estos grandes pensadores, pero aún ni siquiera la misma filosofía podía llenar al hombre. No podía. Estos imperios dejaron muchas de estas cosas y hay algunos que tratan de seguir, pero siguen incompletos porque todavía no se satisfacen. De hecho vemos el Imperio Romano, y el Imperio Romano, a pesar de su poder, de toda su gloria, de su ejército, del derroche poder, de todo lo que ellos hicieron, porque pues a nivel de arquitectura, ingeniería, hicieron cosas tremendas que hoy día todavía las usamos, como las carreteras, los sistemas de acueducto y todas estas cosas. Pero a pesar de todo esto, el hombre sigue insatisfecho. Por más títulos que usted tenga, por más cargo que usted tenga, por más salario que usted tenga, nada de esto nos satisface como poder tener una relación con el Señor. El Mesías, el Señor Jesucristo, llega en el momento preciso, en el momento adecuado para con nosotros. Entonces, aquí yo simplemente quiero ya, porque el tiempo hoy pasó súper volado, pero quiero simplemente cerrar con esta pequeña introducción hoy de que Dios preparó absolutamente todas las cosas para la llegada de su Hijo amado aquí a la tierra, y que hoy es ese tiempo donde vamos a recibir las buenas nuevas, que las buenas nuevas, como vimos, es exactamente poder saber que el reino de Dios se ha acercado a nuestras vidas y que es el momento para que nosotros
empecemos realmente a escudriñar lo que Él quiere mostrarnos. Los evangelios nos van a mostrar, y eso lo vamos a ver ya en las próximas clases, cómo dentro de todo este recorrido histórico, los evangelios se vuelven fundamentales. Muchos dicen hoy, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Y yo digo, pues tú puedes empezar por cualquier parte, pero yo aconsejaría y aconsejo, si tú quieres realmente empezar a conocer a Dios, empieza a leer los evangelios. Si quieres, empieza por el de Mateo o por el de Juan, para que empieces a entender realmente quién es Dios, quién es Jesús, qué hizo. ¿Sí? Vamos a ver que cada evangelio tiene unas narraciones específicas, va dirigida a un público específico, que son documentos, son realmente evidencias históricas confiables sobre la vida de Jesús, y que enfatizan realmente en su papel, en su rol, en quién fue Él aquí en la tierra y cómo Él se revela mostrándose el Hijo de Dios y cómo se revela a su pueblo, ¿sí? Y todo como perfectamente encaja, porque cuando uno mira los evangelios, es como si los que estuviéramos aquí les preguntaron cómo le fue en la clase de hoy. Entonces algunos dirán, interesante, otros dirán, wow, aprendí de historia, otros dirán, uy, aquí hay nuestros imperios, aquí cómo Dios preparó la parte de la religión, pero al final todos vamos a hablar una misma historia. Son formas en que cada persona vio, participó en ese tiempo en el que Jesús estuvo aquí en la tierra como Dios y como hombre, ¿sí? Y todos los evangelios se enfocan en la vida del Señor Jesucristo, ¿sí? Y realmente pues damos gracias a Dios porque toda esta perfección, todo este recorrido que hoy tuvimos nos muestra que Él ya de antemano, antes de la fundación del mundo, pensó en todo esto. A Él no lo cogió nada de esto por sorpresa. Sabía que íbamos a ser malos, sabía que íbamos a pecar, sabía que iba a pasar la rebelión, pero Él siempre buscó la manera de reconciliarnos. Siempre buscó la manera de encontrarnos. Entonces, pues ahora solo nos resta a nosotros dejarnos llevar en ese propósito, y mi invitación en esta noche es que usted se anime y empiece a leer los evangelios, empiece a acercarse, ¿sí? Yo aquí no se los voy a leer, no voy a lograr hacer eso porque nos daría mucho tiempo, pero sí mi invitación es para que usted empiece a leer los evangelios. Vamos a arrancar en nuestra próxima clase con el evangelio de Mateo. Entonces empiece a hojearlo. Tiene 8 días para avanzar ahí. Tómese un tiempo, una disciplina para que usted tome cada capítulo y lo empiece a meditar, lo empiece a reflexionar. Porque yo, como les digo, no les voy a leer el evangelio, pero sí vamos a leer unos contextos importantes, históricos y su objetivo, su propósito, pues para que usted entienda mucho más a fondo todo lo que hay en el transcurso de este evangelio. Y como tarea, porque pues la idea es que usted ya lleve una tarea, y es, cuénteme un dato relevante del evangelio de Mateo. Un dato relevante. Uno nomás. ¿Listo? Para que usted lo lleve y lo traiga en la próxima clase y nos cuente, oiga, hay un dato interesante de Mateo. Se los quiero compartir y es este. Amén. Entonces, pues a todos espero que hayan aprendido muchísimo, que entendamos todo este contexto histórico, porque si empezamos a leer los evangelios, pues seguramente vamos a aprender muchas cosas, pero hay que entender todo el trasfondo que Dios preparó para que se cumpliera de una manera perfecta y maravillosa todas las profecías, y todo el tema histórico, contemporáneo y tecnológico para que pudiera llegar el Mesías. Yo los invito a que oremos en esta noche, que disponga su corazón, cierre sus ojos, y en esta noche le diga, gracias papá por este tiempo, gracias Señor porque tú eres maravilloso, gracias porque tú me enseñas Señor cada día algo nuevo, pero sobre todas las cosas Padre, más que entendimiento, más que conocimiento, más que cualquier cosa, yo te quiero pedir Señor en esta noche que no me dejes caer, Señor, en tentación, que no me dejes, Señor, cometer los errores que muchos de estos hombres en tu palabra nos muestra, Señor, que pecaron contra ti, que pecaron, Señor, se rebelaron. Yo te pido, Señor, que me ayudes, Señor, a santificarme, que me ayudes, Señor, a mantenerme, a estar firme, Señor, que quites de mí todo orgullo, toda vanagloria, toda altivez, todo aquello que no viene de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que me mantengas humilde, sensible a tu voz, que tu Espíritu Santo me guíe en cada decisión, que me reveles tu palabra,
palabra. Yo quiero conocer más de ti, yo quiero aprender más de ti, quiero tener sed de ti, Señor, para poder profundizarme en este mar que es tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de todos los que están aquí conectados. Señor, yo bendigo sus trabajos. Yo te pido que quites toda carga, Señor, toda opresión, todo aquello que el enemigo ha traído, Señor, todo aquello que está tratando de robar su paz, todo aquello que está tratando de traer tribulación, cansancio, agotamiento, enfermedad, estrés, hoy se vaya, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú trayendo esa paz que solo tú sabes dar, que solo tú puedes dar. Yo te pido que bendigas a cada uno de ellos, sus familias, sus hijos, su generación, Señor, y que sea un tiempo de gozo, que sea un tiempo de bendición para cada uno de ellos y que podamos crecer juntos aprendiendo del Maestro, de ti, Señor. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús, y tu pueblo dice amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos el próximo Amén, amén. martes, 7 de la noche. Y bueno, ya saben, no se les olvide la tarea. Un abrazo y el Señor les bendiga. Shalom. Amén.